La acupresión puede ayudar a aliviar el hipo causado por la anestesia, la cirugía o la quimioterapia. También puede aliviar el hipo provocado por comer de más o demasiado rápido o por beber bebidas carbonatadas. Este video se centra en la vejiga urinaria 2, un punto de presión situado en el extremo interno de la ceja hacia la nariz. La acupresión para aliviar el hipo no debe realizarse si tiene alguna llaga abierta, hinchazón, enrojecimiento o mucho dolor en la zona. Es normal que este punto se sienta sensible cuando se presiona sobre él. Levante las manos de forma que la palma quede mirando hacia usted. Use su dedo índice para palpar alrededor del extremo interno de la ceja. Debe palpar por encima del ángulo interno del ojo y buscar una pequeña hendidura. Esto se llama escotadura supraorbitaria. Cuando el dedo encuentre la hendidura, presione suavemente. Este punto suele sentirse sensible. Eso indicará que está en la zona correcta. Presione hasta que siente una ligera sensación de dolor, pero no presione tanto hasta el punto de sentir dolor. Al principio, haga un lado por vez. Cuando considere que ya sabe cómo encontrar el punto, intente presionar ambos lados al mismo tiempo. Puede usar las dos manos o solo una. Aplique presión durante 1 o 2 minutos con movimientos circulares. Si se le cansan los brazos o las manos rápidamente, siéntese frente a una mesa. Apoye los codos en la mesa e incline con cuidado la cabeza hacia adelante, hacia los pulgares, presionando en el punto. Deje que la gravedad le ayude a aplicar presión en el punto. Si usted es la persona encargada de los cuidados y está haciendo esto en un paciente, siga estas instrucciones. Puede hacerlo con el paciente recostado, sentado con la cabeza hacia atrás y apoyada en algo. La cabeza tiene que estar estable. Antes de empezar, lávese o desinféctese las manos. Busque con cuidado la pequeña hendidura en la parte interna de la ceja del paciente. Presione firme pero suavemente. Este punto suele ser sensible. Puede ser más sensible si el paciente tiene dolor de cabeza o alergias. Pregunte si la presión se siente cómoda. Aplique presión con movimientos circulares durante 1 o 2 minutos. Puede trabajar en un lado por vez, pero puede que le resulte más eficaz hacer los dos al mismo tiempo. La acupresión se puede realizar varias veces al día para aliviar los síntomas del hipo. Si este punto de presión no le alivia el hipo o es demasiado sensible o difícil de encontrar, puede probar con otro punto de presión. Vea el video sobre cómo realizar la acupresión para aliviar las náuseas. Ese punto de presión, el pericardio 6, también ayuda con el hipo. Puede acceder a este video y verlo en MyChart. Si usted es el paciente o persona encargada de los cuidados y desea saber más sobre el alivio de los síntomas, pida a su equipo primario una derivación al Integrative Medicine Center, Centro de Medicina Integral, para una consulta. El equipo puede hablar con usted sobre la acupresión y otras opciones de tratamiento disponibles.